Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. ¿Qué tal, estudiantes de media? Habla el profesor Rogelio Hosban, otra vez con Conéctate con las estrellas, una iniciativa de Meduca para ustedes, estudiantes de 9º grado. Como siempre, como sabemos todo lo que está ocurriendo con esta pandemia, siempre tenemos que estar muy precavidos. Número 1, siempre acuérdate de lavarte las manos, desinfecta todo el lugar que vas a utilizar y recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos hasta el fin de esta pandemia. Ok, como siempre, necesitaremos tener en cuenta que este lugar esté bien ordenado, cómodo, evita las distracciones, como siempre les digo, tu cuaderno de apuntes, tu cuaderno, tu lápiz, bolígrafo y esté atento para disfrutar de este espacio. Vamos con nuestra frase motivacional. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior sobre la civilización romana. Ok, primeramente acuérdense que hablamos de que la historia romana se dividió en 3 periodos. El primer periodo, que fue la monarquía, que ocurrió desde el 753 al 500 antes de Cristo. Rómulo, que fue su primer monarca, fundador de la monarquía romana. Luego le sucedió Numa Pompilio, creador de la religión romana y reformador del calendario. Luego vino Tulio Hostilio, que fue que conquistó la ciudad de Lacio. Al morir Hostilio, vino Anco Mario, que promovió el comercio y luchó contra los etruscos, sus eternos rivales. Luego le sucedió Tarquinio el Antiguo, que construyó la Gran Cloaca y el Foro Romano. Y por último, Servio Tulio, que estableció las distintas clases sociales en el Imperio Romano. Luego vino la República, que cubrió desde el 509 hasta el 30 antes de Cristo. Fue un gobierno de cónsules. El Senado y los comicios destituyeron al monarca y abolieron la monarquía. El gobierno llevaría 2 cónsules que duraban 1 año en sus funciones. Ellos eran los representantes del gobierno. Los 3 magistrados más fuertes fueron el Senado, los comicios y los magistrados que controlaban las leyes. Aquí podemos ver una imagen donde los senadores asesinan al gran Julio César. Luego vino el periodo del Imperio Romano, que cubrió desde el 30 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Prácticamente cubrieron 500 años. La política imperial se dividió en 3 periodos de familias dinásticas. La primera fue la dinastía Julio-Claudio. Podemos mencionar a sus emperadores Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Luego vino la dinastía de los Flavios, con Vespasiano, primer emperador de esa dinastía, luego el gran Tito y por último el emperador Domiciano. Luego de ellos subió al poder la dinastía de los Atoninos, con el emperador Nerva. Luego le sucedió Trajano, Adriano, Antonio Pío y por último Marco
Aurelio. Ok, también hablamos sobre la sociedad romana. La sociedad romana se dividía entre hombres libres y esclavos. Los hombres libres estaban clasificados en los patricios, que tenían el poder político, militar y económico. Ocupaban la mayor parte de los cargos del gobierno y del Senado. Luego le siguen los plebeyos, que eran los campesinos, artesanos y comerciantes. Luego los libertos, que eran un grupo pequeño conformado por esclavos liberados, y en la base de la sociedad estaban los esclavos, que eran personas sin ningún derecho que podían ser comprados o vendidos. Ok, entre los aportes de la civilización romana podemos mencionar las siguientes. Número 1, el derecho romano con todos sus códigos que en la actualidad todavía se estudia. Transmitieron la cultura griega, absorbieron parte de la cultura griega y fueron precursores y transmitieron dicha cultura hacia otras regiones del mundo. Fueron grandes arquitectos, dominaron la escultura, perfeccionaron las técnicas del mosaico, impulsaron la lengua romana, eran grandes estrategas militares que con ello los conllevó a expandir el imperio romano hacia otros confines del mundo. Y el cristianismo fue su religión oficial mediante el Edicto de Milán. Al principio ellos perseguían el cristianismo, luego lo absorbieron y lo comenzaron a promulgar. Ok, aquí en este mapa también explicamos sobre cómo se fue expandiendo el imperio romano con las guerras púnicas y las guerras pírricas, controlando desde el norte de África, toda Europa y parte de Asia. Ok, dicho expansionismo romano se dio primeramente contra los etruscos, sus eternos rivales, en la llamada y famosa Guerra Pírrica, en la cual los romanos dominaron la Italia central luego de terminada esa guerra. Luego vinieron 3 guerras púnicas contra el ejército cartaginés, que duró más de 23 años. En la primera guerra púnica, ellos dominan y conquistan la isla de Córcega, Cerdeña y Sicilia. En la segunda guerra púnica quedan controlando la península ibérica. Y en la tercera guerra púnica ellos destruyen la ciudad de Cartago. No quedó nada en la ciudad de Cartago y todos los ciudadanos fueron vendidos como esclavos. Y en la batalla de Magnesia ellos se toman toda la región de Siria. Ese fue el Imperio Romano. Bien, el objetivo de nuestra clase es: seremos capaces de reconocer la dinámica política, social y religiosa de la Europa de la Edad Media. El contenido vamos a ver de la Edad Media en Europa. Vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino y los inicios del feudalismo. Ahora vamos a ver un interesante video sobre los inicios de la Edad Media. Bienvenidos de nueva cuenta al canal. En esta ocasión quiero hablar de un tema que probablemente a lo largo de tu vida has escuchado: la Edad Media. La Edad Media es recordada porque es un momento de transición entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Es un periodo de la historia humana oscura, caracterizada por un miedo a los nuevos conocimientos. A mi punto de vista, es un periodo de retraso en avances tecnológicos y educativos en la historia. Todo tratado de ser explicado por otros medios que en la actualidad no son aceptados por nosotros. La Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente, en poder de los pueblos denominados bárbaros.
Para ese tiempo, el Imperio Romano ya estaba muy débil en todos los aspectos. Esto provocó que los pueblos, como lo fueron los visigodos y los vándalos, se unieran para llevar la guerra a Roma. La Edad Media terminó con la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cuando los turcos lograron apoderarse de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, o también se dice que la Edad Media terminó con el redescubrimiento de los europeos de América. Muchos entenderán por qué lo llamo redescubrimiento de América. Esta Edad Media tuvo algunas etapas, y de las cuales quiero platicarte un poco. Primero, debes entender que hay dos etapas en la Edad Media. Primero, la Alta Edad Media, que va desde el siglo IX hasta el siglo XI. En esta etapa se da el surgimiento del feudalismo o del sistema feudal, que no es otra cosa salvo que hay un señor o un amo, quien es el dueño de las tierras, y es denominado señor feudal, y los que trabajan para él son siervos o vasallos, a los cuales él, sí, el señor feudal, tiene todo derecho sobre ellos, y estos a su vez le deben su lealtad a este señor. También a nivel político se estableció el margen entre los privilegiados, quienes eran aquellos que tenían el poder, el rey y sus nobles, incluido también el clero, y los no privilegiados, que eran los campesinos y los vasallos. En esta etapa el clero contaba con mucho poder. La siguiente etapa es la Baja Edad Media, que va desde el siglo XII hasta el siglo XV. En esta etapa se organizan las denominadas cruzadas, que en total fueron 8, y cuyo objetivo fue la defensa o la invasión de Palestina, dependiendo de tu enfoque, contra los musulmanes, ya que la gran mayoría de Europa era cristiana, y el Papa los instó a levantarse en armas en una jugada estratégica para detener las guerras internas que se estaban desarrollando en Europa. Al final, las tierras de Palestina quedaron en manos de los musulmanes. En esta etapa se acabó el incremento económico que había tenido lugar en los siglos anteriores, lo que trajo consigo una dura crisis que se agudizó por las malas cosechas, lo que también trajo el aumento de los precios. Esto a su vez generó que gran mayoría de los campesinos y vasallos se rebelaran contra sus señores y empezaran a migrar a grandes ciudades para desempeñar otras actividades económicas, en la cual las ciudades se vieron reforzadas por esta nueva mano de obra que llegaba a ellas y de las cuales podían disponer. Al mismo tiempo surgía una nueva clase social, la burguesía. Esta clase social, déjame decirte que la componían los artesanos y los comerciantes, lo cual afectó seriamente la estructura social de aquellos tiempos. Y ahora los vasallos podían obtener un poco de poder en un mundo que anteriormente se los estaba negando. ¿Cómo se estructuraba socialmente la Edad Media? Aunque ya lo hemos comentado en parte, demos un repaso. Era la nobleza, el clero y la población campesina. Luego de ver este video donde se explica un poco sobre los inicios de la Edad Media, vamos a ver el concepto de Edad Media. Este se refiere al periodo entre dos épocas de la historia de Europa, entre el mundo antiguo y el Renacimiento, nace la Edad Media. ¿Ok? La Edad Media, llamada también de Medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V hasta el siglo XV, prácticamente 10 siglos. Su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, y dicho Edad Media finaliza en el año 1492, año en que Colón llega al continente americano. Ok, ahora dentro de la Edad Media vamos a ver cómo eso fue evolucionando y vamos a hablar sobre los pueblos bárbaros. Fueron llamados así por los romanos, ya que por ser extraño a su civilización, sus costumbres, vivían fuera de las fronteras romanas y se dividían en tres grupos los bárbaros: los germanos, los eslavos y los mongoles. Aquí vemos una imagen de los llamados pueblos bárbaros.
conocidos también muchos de ellos, los pueblos germanos y eslavos, como los vikingos. Ok, en este mapa vamos a observar cómo estaban reunidos los distintos reinos. En toda la región de la península de España estaba el reino visigodo. En la parte norte, el reino suevo. En la región de Francia estaba el reino franco, de ahí viene su nombre. En Inglaterra estaban los britanos, los anglosajones y los sajones. Más al este estaban los eslavos. En toda la región de la península italiana estaba el reino de los ostrogodos y el reino de Bizancio, que estaba del otro lado. Esta es la Europa a comienzos del siglo VI. Ok, seguimos hablando de las invasiones bárbaras. Entre las consecuencias de las invasiones podemos mencionar lo siguiente: la fragmentación del Imperio Romano de Occidente. Con la invasión bárbara a los territorios romanos comienzan a aparecer nuevos reinos, la cual mencionamos anteriormente: los visigodos en España, los francos en la región de Galia, los vándalos al norte de África, los ostrogodos en Italia. También la consolidación de la iglesia en Roma. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la cultura clásica se refugió en los monasterios, producto de las distintas invasiones de los pueblos bárbaros, y se concentra todo el poder de la iglesia en la ciudad de Roma. Y por último, también tenemos la inestabilidad tanto política como social de aquel entonces. La presión ejercida por Atila y los hunos, que eran los mongoles, y los bruscos cambios climáticos que afectaron a esa región, obligando a muchos movimientos migratorios de algunos pueblos. El grupo de Atila, que eran los hunos de la región Mongolia, ese ejército de caballeros era tan grande que se dice que donde ellos pisaban no volvía a crecer la hierba. Ok, recordándole cuál es el objetivo de nuestra clase: ser capaz de reconocer la dinámica política, social y religiosa de la Europa de la Edad Media. Sé que lo estamos logrando. Ahora vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino. Vamos a ver un interesante video que nos ilustra sobre el Imperio Bizantino. La nobleza. En esta estaba el rey y los señores feudales. El rey era la máxima autoridad, era el que ocupaba el puesto más alto y quien demandaba a los señores feudales que se hicieran cargo de los vasallos, ya que el rey por sí solo no podía hacerlo. Los feudos debían pedirles impuestos a los vasallos y llevárselos al rey. El clero. Esta es la segunda clase social que también estaba ubicada en la zona de los privilegiados. Ellos también tenían poder sobre las personas. La Iglesia Católica era quien hacía parte de esta clase social. Los obispos, los sacerdotes y todos los que estuvieran involucrados de alguna u otra manera en la Iglesia. La población campesina. Estos hacen parte de los no privilegiados en la Edad Medieval. No tenían libertad. Esto es decir, que no podían salir del territorio el cual ya tenían asignado para que ellos desempeñaran sus actividades, que no era otra cosa más que trabajar. Si se salían de este contexto, serían exiliados y se quedarían sin hogar y sin un medio para mantener a su familia. Prácticamente eran esclavos. En lo que respecta a la religión, es una época en la que la iglesia tuvo gran poder. Las enseñanzas de los cleros combinadas con otras creencias mezcladas se enseñaban por donde quiera, desde la decoración de las iglesias hasta en cuadros y esculturas de la época. Si tú revisas un libro de historia o algún video de historia de esta época, lo notarás enseguida. Asimismo, después de la muerte de Carlomagno, muchas actividades culturales cayeron solo en manos de los monasterios. Fueron los únicos que siguieron realizando estas actividades. También, otro error grave que se cometió en aquella época fue el denominado diezmo, en el cual los creyentes debían entregar el 10% de sus ingresos de un año a la iglesia. Y puesto que casi nadie cuestionaba esto, la iglesia acumuló grandes riquezas y poder a costa de la población en general. Respecto a la educación,
En los primeros siglos, la educación estaba a cargo de la iglesia y no todos tenían acceso a ella. La gran mayoría de la población ni siquiera sabían leer ni escribir y tampoco tenían posibilidades de que en algún momento de su vida recibieran un poquito de educación, incluso lo más básico para saber leer. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar en el siglo XII, cuando comienzan a surgir las universidades como un tipo de asociación de profesores y alumnos que se unían para cuestionar a las autoridades que existían en aquellos tiempos. La Universidad de Francia surgió a partir de una asociación de profesores y la de Italia fue compuesta por alumnos. Así que aquí empiezan a surgir estas instituciones educativas. Las universidades permitían dentro de sus dependencias el libre pensamiento e ideologías. En esta época existía facultad de artes, medicina, derecho, teología. Todas las clases eran ministradas en latín, así como gran parte de las obras escritas. En el siglo XI se desarrolló una literatura variada, la cual incluía poesía épica, la que hablaba sobre héroes y honor, la poesía amorosa, hablando del amor y la admiración a la mujer, y el romance, que incluía guerra, aventura y amor. Así que este es un pequeño resumen de la Edad Media. Espero que le haya gustado y le haya ilustrado dicho video. Ok, ahora vamos a hablar sobre los antecedentes del Imperio Bizantino. Ellos surgen de la división política del Imperio Romano en el año 395, conocido también como el Imperio Romano del Oriente, y se deriva su nombre bizantino por su capital, que fue Bizancio. Ella comprendía la península balcánica, el Asia Menor, la parte de Siria, Egipto y Cirenaica. Fueron las regiones que comprendieron dicho imperio. Ok, hubo unas características interesantes que ocurrieron al inicio de la Edad Media que vamos a mencionar. Hubo una crisis agraria, también hubo muchas epidemias que trajo como consecuencia que hubo mucha hambruna y oleada de invasiones. Se desarrolló una sociedad de dependencia y fidelidad que es llamada feudalismo. Se producen cambios en esa época que afectan tanto a la humanidad en la lengua, en la literatura, en las artes, economía, la teología y la moral. Ok, vamos a seguir con nuestro objetivo de la clase sobre la política social y religiosa de la Europa de aquel entonces, porque todo fue transformándose poco a poco. Ok, vamos a hablar sobre el triángulo de la sociedad de la Edad Media en los inicios. En la cúspide estaban los llamados grupos privilegiados, donde podemos observar al rey o la realeza en la punta del triángulo. Luego le sigue la alta nobleza y el alto clero. Y debajo de ello estaba una nobleza media comprendida por caballeros y el patriciado urbano. Ellos eran los llamados grupos privilegiados. Luego de ellos vienen los grupos no privilegiados, llamados primero los grupos medios, que eran llamadas como una clase media, donde estaban los artesanos, comerciantes, los ricos, labradores ricos, soldados y oficios liberales. Luego le seguía un grupo llamado los modestos, en la cual comprendían los campesinos con tierra, artesanos, pequeños comerciantes y funcionarios. Luego venían el estrato más pobre, que eran los siervos, los jornaleros, los campesinos sin tierra, los asalariados de oficios pobres y los llamados marginados, que cubrían la base de la sociedad de aquel entonces. Ok, ahora vamos a hablar sobre la economía en los inicios de la Edad Media, porque luego eso fue transformándose y fue desarrollándose esa. La agricultura
fue la base de la economía, con la explotación de grandes extensiones de terrenos como los latifundios. Ellos acuñaron monedas de oro que fueron el principal medio de pago. Todos estos distintos reinos, entre más oro conseguían, más monedas podían producir para el desarrollo de la región. Se destacó la ruta de seda, en la que se comercializó con productos como la seda, las telas y piedras preciosas. Se destacaba la manufactura de tejidos finos. Ok, ahora viene una época muy interesante que va a marcar el inicio de la Edad Media. La lucha religiosa que va a traer un cisma o rompimiento de la iglesia. Vamos a ver un interesante video que explica lo que ocurrió sobre el cisma de la religión. Las dos iglesias. El emperador Justiniano I construyó fortalezas y apoyó el arte en todas sus manifestaciones. Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía, un edificio que es casi un milagro de la arquitectura. Su cúpula mide 30 metros de diámetro y se eleva hasta 50 metros de altura. Y eso no es todo. Por la forma en que está sostenida, esta cúpula parece flotar en el aire. Esta iglesia fue el símbolo de la unión y el fortalecimiento del imperio bajo la religión cristiana. Pero fuera del imperio, específicamente en la famosa Roma, vivía la cabeza de la iglesia católica, llamado el Papa, que gobernaba todo el mundo católico desde el Vaticano. Resulta que a los papas de aquella época no les gustó el poder que Justiniano empezaba a tener sobre sus fieles. Ahora sí que no comprendo nada. ¿Acaso no eran todos cristianos? Sí, Pipo, todos eran cristianos, pero los papas en Roma querían tener el control absoluto de todos los cristianos del mundo, imponiendo cosas tales como la manera de enseñar la Biblia o el idioma en que se debía rezar. Y no les gustaba ver cómo las fortalecidas iglesias del Imperio Bizantino tomaban decisiones por su cuenta. Así, los viejos resquemores entre Oriente y Occidente se volvieron a hacer presentes. Fue entonces que la cristiandad se separó en dos grandes fracciones. Por un lado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por el otro, aquellos que no querían estar bajo las órdenes del Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Hey, ahora vamos a explicar qué ocurrió. En el año 728 surge un conflicto religioso que duró prácticamente un siglo. El emperador León III ordenó suprimir todas las imágenes de culto por parecer adoración pagana. Todas estas imágenes de santos y eso fueron destruidos. Esto, cuando esa información llega donde el Papa, él condenó como hereje a León III, ya que en Roma se daba la misa en latín, pero en Bizancio se daba la misa en griego. Esto trajo como consecuencia la separación de esta y se formó la Iglesia Católica Romana, liderada por el Papa, y por el otro lado se creó la Iglesia Ortodoxa griega, liderada por el Patriarca, que venía siendo el hombre de más poder en dicha región. Ok, esta lucha tuvo muchos problemas porque, número uno, al separarse hubo dos poderes distintos, cada quien tenía su forma de ver la religión, el idioma, cómo se daba, las misas también fueron afectados cada uno en las distintas regiones. Ahora vamos a hablar sobre la decadencia del Imperio Bizantino. Hubo muchos elementos que afectaron la decadencia del Imperio Bizantino. Primeramente, la lucha que hubo siempre entre los cristianos y los musulmanes. Hubo 8 campañas de cruzadas para el rescate de Jerusalén, en la cual todos fracasaron. Hubo muchas pérdidas de vida, inclusive varios reyes perdieron la vida en estas grandes batallas,
cuando el Papa llamó a todos los príncipes y reyes para que fueran a defender la sagrada ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Esta campaña, ellos fueron al oriente, pelearon contra los musulmanes, pero los musulmanes estaban bien fortificados. Aparte de eso, los musulmanes utilizaban también ya la pólvora que habían encontrado en algunas regiones de Asia, y eso puso la balanza a favor de los musulmanes. Ok, existía la lucha entre la nobleza y el campesinado. Ese fue otro problema que comenzó a surgir en la Edad Media. La constante lucha entre los campesinos por el dominio de las tierras y los grandes señores terratenientes que tenían mucho terreno, y lo que hacían era que los campesinos trabajaran para ellos, pero nunca querían cederle a los campesinos. Así que muchos campesinos, a veces hubo revuelta, que se unían y trataban de quitarle la tierra al jefe de ese sector. Ok, y lo que hace que esto llegue al final fue la caída del imperio y la dominación turca. La ciudad de Constantinopla fue sitiada por mucho tiempo por parte de los turcos, pero en el año 1453 cae la ciudad de Constantinopla y automáticamente los musulmanes cierran dicha ruta comercial, porque en Constantinopla era la ruta donde pasaba todo lo que era la seda, metales preciosos. Todo el comercio que circulaba entre Asia y Europa era por la región de Constantinopla. Y eso lo que hizo fue ahorcar un poquito la economía de Europa, y tuvieron que comenzar a buscar otra ruta. Y ahí es donde los distintos exploradores comienzan a buscar nuevas rutas. Ok, pues aquí podemos ver cómo la presión tanto de los árabes como los turcos hacen que la crisis económica provocada por tantas guerras hiciera que Constantinopla cayera y el imperio bizantino también fuera cayendo. Ok, ahora le tenemos un reto extra. Acuérdense que todos estos retos extra debemos de ir anotándolo en nuestros cuadernos. Quiero que investigue sobre las causas y consecuencias de las cruzadas. Las causas y consecuencias de las cruzadas, y las notas en tu cuaderno. Ok, el objetivo de nuestra clase es ser capaz de reconocer la dinámica política y social de la Europa de la Edad Media. Ahora vamos a hablar sobre el sistema feudal. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Entonces, la sociedad se regía por contratos, que fijaban la relación entre el señor feudal y los siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. El poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamados feudos. Los vasallos retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles, y a cambio recibían protección de los ataques y los robos. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte la entregaban al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo. El resto lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias. En el feudalismo, la población se dividía en los grupos delimitados jerárquicamente. Monarca o rey. Era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos, disponía de sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. Al morir el rey, uno de sus familiares heredaba su trono. Señores feudales. Poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza.
como estar exentos de pago de ciertos tributos. Clérigos eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica. Los había del alto clero, como los obispos, y de bajo clero, es decir, los sacerdotes, los monjes y las monjas. Caballeros. Debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, el término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo, solo se tenía acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo. Campesinos y siervos. Constituían al sector más numeroso de la población, se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. La principal actividad económica durante la mayor parte de la Edad Media fue la agricultura, además de que el trabajo infantil era muy común. La mayor parte de la población tenía pocos recursos y solo los nobles podían comprar productos de lujo, como joyas, ropa fina y armas metálicas. Para mantener su influencia, la Iglesia persiguió a quienes la cuestionaban o no compartían sus principios y creencias. Fundó la Inquisición en 1231 para juzgar e imponer sanciones, incluyendo la pena de muerte. Ok, bien, vamos a hablar ahora sobre el surgimiento del feudalismo. El feudalismo fue un sistema social, político, económico y cultural que caracterizó a la Edad Media entre los siglos IX al siglo XV. Como consecuencia de las invasiones germánicas, el Imperio Romano del Occidente, favoreciendo a un régimen feudal. Ok, ¿qué es lo que se basa el feudalismo? En uno, el colonato. ¿Qué era el colonato? La permanencia forzosa y hereditaria de los campesinos en las tierras que cultivaban y se le entregaba parte de esa cosecha al señor feudal. Y la inseguridad de pueblos y caminos. Muchos campesinos tuvieron que buscar la protección de los más fuertes, entregándoles sus tierras a cambio de una protección en caso de una invasión. Ok, la base del feudalismo se representaba en el castillo, que fueron símbolos del feudalismo donde residía el gran señor feudal, ubicado siempre en lugares estratégicos para defender el territorio y controlar los caminos de comunicación. Servía de refugio a la población en caso de guerras o invasiones bárbaras. Ok, aquí vamos a ver cómo estaba organizada un feudo. Tenía la tierra cedida del señor a los campesinos, que se le llamó manso, la vivienda de los campesinos, que se le llamaba aldea. Las tierras comunales es donde que pertenecía a todo el feudo y las personas sembraban allí. La reserva señorial, que eran las tierras del señor que cultivaban los campesinos, y el castillo donde vivía el señor feudal, estratégicamente por un puente, y siempre trataban de tener un río para que siempre habrá agua en el castillo. Ok, todo esto se hacía por medio de una ceremonia que se llamaba vasallaje. ¿Qué era el vasallaje? La fidelidad que el señor feudal le daba como protección al campesino, y el campesino tenía que ser parte del ejército y defender al señor feudal. Ok, ahora vamos con el reto extra. Quiero que al final de la clase busque en un diccionario las siguientes palabras: cisma, indulgencia, iconoclasta, padecta y ortodoxa. Lo apunta en tu cuaderno y buscas el significado. Bien, ahora vamos a verificar la comprensión. Mencione los grupos en que se dividió los pueblos bárbaros: germanos, mongoles y eslavos. Ok,
¿cuál fue la capital del Imperio Romano del Oriente? Bizancio. ¿Quién dirigía la Iglesia Ortodoxa? El patriarca. Ok. La permanencia forzosa y hereditaria de los campesinos en las tierras que cultivaban, entregando parte de su cosecha, se le llamó colonato. Bien, muchachos, quiero que en la página www.meduca.go.pa puedan accesar y ver la clase de hoy. Acuérdate, quédate en tu casa, lávate las manos y cuídate y cuida a tu familia. Se despide de ustedes.